Buenas noches. En el programa de hoy vamos a tener una mesa integrada por Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, y Wilfredo Pedraza, asesor presidencial, para conversar acerca de las cifras, la guerra de las cifras. Hay una discusión entre voceros del APRA y del gobierno acerca de la veracidad de las cifras que ha dado el presidente Humala en su discurso, sobre todo cuando compara con la gestión del gobierno anterior. Y, por supuesto, vamos a aprovechar para preguntarles sobre las gestiones empresariales de Zaida Sisson, que se supone pues intercedió a favor de empresas brasileñas, incluso eventualmente con dineros equivalentes a sobornos. Bueno, vamos a estar luego con Juan Pablo Silva, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Hay diversos puntos de la reforma educativa para ver en qué grado de avance se encuentran. Y finalmente vamos a estar con Marcelino Yontop, que es representante de los trabajadores de Tumán, y el abogado José Rimarachín para ver el conflicto con la administración Oviedo o con los Oviedo, que quieren recuperar la administración de Tumán. Había la, digamos, inminencia de una invasión con 1000 policías a Tumán que hubiera podido, digamos, desatar un enfrentamiento. Regresamos. Claro, 10 años conectando al Perú. Participa de la promoción millonaria de Gloria. Mitsubishi Motors, ¿cuál es tu aventura hoy? Y bien, estamos ahora con Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, y Wilfredo Pedraza, asesor presidencial. Vamos a hablar de las cifras, de la guerra de las cifras, pero antes vamos a hablar de un tema que de alguna manera hermana a los dos gobiernos, y se trata de las visitas al Perú de Zaida Sisson, quien es esposa de un alto funcionario del gobierno aprista, el señor Rodolfo Beltrán, y que se supone que venía al Perú a hacer gestiones, eventualmente no tan santas, para conseguir obras para 2 empresas constructoras brasileras. Y ella ha trabajado muy cercanamente con este señor Dirceu, Jorge Dirceu, un asesor muy cercano de Lula, quien vino también al Perú, y se reunió, entre otros, precisamente con Javier Velázquez Quesquén. Buenas noches, ¿cómo están en primer lugar? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias, Jaime. Bueno, Javier, de una vez preguntarle este asunto. Se reunió usted con este señor José Dirceu, reunión en la que estaba Zaida Sisson, ¿y para qué? En el año 2009. Mire, esta fue una reunión pública, protocolar, que fue difundida por la agencia andina y se hizo en la presidencia del Consejo de Ministros. Yo recibí a un líder histórico del Partido de los Trabajadores, que es este ex primer ministro y secretario general del Partido de los Trabajadores, y como lo muestra el video que ha sido tomado del canal del Estado, porque nosotros difundimos la reunión que tuvimos, mañana vamos a difundir toda la entrevista. ¿Toda la entrevista? Fue una entrevista pública, hoy hemos mostrado 9 minutos, y en los archivos hablamos sobre temas de política general, de los intercambios de país, como los problemas de Perú, de Brasil. No se habló absolutamente de nada en particular. Entonces, de ninguna obra, de nada. Absolutamente, absolutamente. Pero ahí estaba la señora Sisson. Sí, la señora Zaida Sisson, su nombre que lo sé ahora, que es esposa de Rodolfo Beltrán. A mí cuando me llamaron por teléfono me preguntaron, ¿usted conoce a la esposa del señor Rodolfo Beltrán? Sí, porque yo, desde cuando he sido dirigente universitario, él era ministro en el primer gobierno, ha ido a Chiclayo con una señora, pero si me preguntan el nombre de tu esposa, yo no sé, de repente te he visto con ella, pero no lo sé el nombre. Claro. Entonces, pero como se va a ver del video, yo no hablo absolutamente nada con ella. La reunión fue con el señor. O sea que esta reunión está totalmente grabada. Así es, y además oficialmente salió una
una comunicación de la PCM que fue difundida en todos los medios de comunicación. Inclusive la foto que hoy día aparece en el comercio ha sido tomada de la agencia andina. O sea, fue una foto que tomó la PCM hizo... Ahora, esta señora Sison se reunió también con Enrique Cornejo, con César Gutiérrez, aparentemente... El video va a mostrar que antes de terminar yo mi reunión con el señor Dirceu, yo tenía una reunión inmediatamente con 6 o 7 ministros que tenían que ver con la política social. Al momento que yo salgo a despedirlo, circunstancialmente yo le presento a los ministros. No, pero ella aparentemente se ha reunido directamente con el ex titular de vivienda, Enrique Cornejo, en ese momento. Lo que sé, por lo que he leído en la declaración el día de hoy en los medios de Enrique Cornejo, es que él no se ha reunido con el señor Dirceu. Esto es revelación de un colaborador eficaz ahí en Brasil que se llama Pascovich, que Dirceu dice que se reunió con estos dos ministros. Se habla de 2 contratos hechos por esta empresa y hechos con gobiernos regionales. Uno es el de Cajamarca cuando dirigía el señor Santos y otro es el de La Libertad. Claro. Hemos hablado con José Murgi, que él nos ha referido que con ellos no han hecho ningún contrato. Pero y después está la información de que se visitó 7 veces Zayda Sison Palacio de Gobierno y esto lo ha revelado Sergio Tejada. Y fue recibido por Alan García y por su secretaria Mirta Kunza, y están todas las fechas de las reuniones, de las visitas a Palacio. Normalmente las personas que van a Palacio en busca de una cita con el presidente de la República no necesariamente terminan en una reunión con él. Eso los funcionarios de ese entonces lo van a explicar en las próximas horas a través de un comunicado oficial. ¿Sí? ¿No se reunió con Alan García? No ha habido esa reunión. Lo que yo sé es que fue recibido por estos funcionarios, ¿no?, del Palacio de Gobierno, ¿no? 7 veces, la Zayda Sison, caramba. Bueno, y también se ha reunido Zayda Sison nada menos que con Rocío Calderón, que parece ser digamos, el vínculo de Nadine Heredia, habría que decirlo, porque es muy amiga de Nadine Heredia, con varios intereses brasileños, ¿no? Porque hay ya la revelación de que ella viajó a Estados Unidos, a Brasil, y se reunió ahí con este señor, ya no recuerdo si se llamaba Sousa o cuál, Pessoa, y ahora hay esta reunión revelada también por algunos de estos colaboradores eficaces con Nadine Heredia. Con Nadine, no. Perdón, con Rocío Calderón. Claro. Con Rocío Calderón, que ya se me confunde tantos nombres. La información preliminar que tengo es que en efecto ella se reunió con Rocío Calderón unos 10 minutos, porque ella había pedido una cita para mostrar un equipo o un sistema de purificación de agua, por eso va al área social de Palacio, y Rocío Calderón explica que esos sistemas ni las compras se hacen desde Palacio, y ahí termina la reunión. La señora así lo ha ratificado, entiendo, hoy telefónicamente, de manera que además de repente la derivaron al sector que sí corresponde. La verdad es que a Palacio llegan muchos pedidos, entonces usualmente se dice, aquí no, vaya al ministerio que corresponda. ¿Fue al ministerio que corresponde? Eso no lo sé. Esta es una información preliminar, pero de esa reunión de 10 minutos y con ese propósito específico, trató la reunión con Rocío Calderón. Ahora, en estas informaciones se señala que esta señora Sison recibió como más de $200.000 de estas 2 empresas constructoras brasileras. Habría que saber ese dinero. Luego, ¿dónde terminó? Si hubo terceros destinatarios, ¿no? El fiscal de la Nación ha hecho muy bien en enviar un equipo de fiscales a Brasil. Creo que ya han recogido información. Y lo objetivo, porque estamos en esta etapa, a 8 meses de las elecciones, claro, comienzan las denuncias, las descalificaciones, y evidentemente hay algunos medios que simpatizan con algunos candidatos y también no nos quieren algunos, pero una reunión en la que, como yo vuelvo a repetir, esta reunión ha sido pública en la PCM, claro, y se va a conocer todo lo que se ha hablado con el señor Dirceu, porque para hacer algo irregular yo no lo haría que lo filmen, que lo graben y que sea en la PCM. Yo no me reuní en la calle, en ningún restaurante, pero creo que la Fiscalía debe hacer una investigación profunda, identificar los responsables, y si han habido pagos irregulares, que los responsables sean severamente sancionados. De mi parte diré que si el Congreso, el fiscal de la Nación me cita, me invita para que yo pueda aclarar de esa reunión, lo voy a hacer. No tengo absolutamente nada que ver con este tipo de cosas. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la parte de las cifras.
¿Qué pasó? Ah. Seguimos conversando entonces con Javier Velázquez Quesquén y Wilfredo Pedraza. Bueno, Javier, ha habido varias críticas desde el expresidente García y algunos congresistas, usted mismo creo, de parte del APRA, a las cifras señaladas o presentadas por el presidente en su discurso de 28 de julio, particularmente las que comparan con el gobierno anterior, desfavorablemente al gobierno anterior, sí. ¿no? En inversión, en programas sociales, en una serie de cosas. Y entonces, ¿qué podría señalar usted? Es decir, ¿cuáles esas cifras son equivocadas? Es decir, ¿qué nos podría decir? Muy concretamente, yo creo que es bueno que haya este debate y por eso vamos a pedir que el primer ministro vaya y hagamos un debate público. Los nacionalistas consideran que es conveniente que hagamos un debate para poder mostrar. Yo no quisiera hablar de mentiras, se puede tomar como que puede ser esto un adjetivo un poco duro al presidente de la República, pero yo creo que las cifras que han dado son inexactas e imprecisas y te las voy a explicar por qué. Por ejemplo, en el concepto del gobierno, el señor Humala dijo que la estrategia de su gobierno era incluir para crecer. O sea, la inclusión, inclusión que significa más plata, programas sociales, y con eso dice que ha podido sacar a 1.300.000 peruanos de la pobreza. Nosotros en 5 años, con otra estrategia que fue muy clara, crecimiento sostenido, control de la inflación, genera empleo, a través del empleo hemos podido sacar de la pobreza a más de 5 millones de peruanos, eso está cifrado. Entonces, y además de este crecimiento sostenido, control de la inflación nos ha permitido tener recursos para infraestructura y para programas sociales. Entonces, aquí vienen las cifras inexactas. Por ejemplo, el señor Humala dice que el programa de pensión 65 hoy día beneficia a 500.000 mayores de 65 años en extrema pobreza. ¿Qué dice el INEI? El INEI dice que en el Perú hay 2 millones de peruanos mayores de 65 años. Si el 5% de esos 2 millones están en extrema pobreza, ¿cuántos son los beneficiarios? 100.000. ¿Dónde están los otros 400.000? Que son amigos de los funcionarios públicos, son gente que está disfrazada, beneficiándose de este programa social, no lo saben explicar. En segundo lugar, en el tema de las viviendas, el presidente ha dicho en su discurso, lo que ha dicho el presidente es que en su gobierno se han construido 171.000 viviendas nuevas que han beneficiado a 1 millón de peruanos. Lo que no ha dicho es la verdad, lo que han hecho es, le han entregado apoyo complementario a personas que han tenido su terreno para mejoramiento de viviendas, pero no son viviendas nuevas. Pero además, si en 4 años el presidente Humala dice que ha construido 171.000 viviendas, dice que al 2016 va a entregar 250.000. Si tú sacas una ecuación, en un contexto donde caen las exportaciones, se ha caído la inversión privada, se cae el PBI, ¿cómo ahora en un año va a ser la mitad de lo que ha hecho en 4 años, ¿no? El mundo al revés. Entonces, vamos al tema de la inversión pública. El presupuesto, nosotros en el gobierno de Alan García lo encontramos en 55.000 millones de soles. Al 2011 era 107.000 millones de soles. ¿Cuánto se incrementó la inversión pública en los 5 años? 107%. ¿Cuánto se ha incrementado la inversión pública en estos 4 años del gobierno del señor Humala? 27%. ¿De dónde está que el señor Humala dice que la inversión pública de esos 4 años de gobierno es superior a la de los últimos 30 años de los últimos gobiernos? Pero además dice algo que ojalá que el exministro Pedraza y asesor presidencial nos pueda explicar. Él ha dicho en sus términos, él ha dicho, hemos construido en vías gubernamentales 3.5 veces más que las que se han hecho en toda la historia de la República. Entonces, repito, en un contexto de caída de inversión, de la caída del PBI, de que la inversión privada se ha detraído menos 4%, el PBI también, y la construcción también, ¿dónde están estas carreteras? Dice que en Loreto, en Loreto dice que hay construcción 7 hospitales, mentira, hay uno que está al 30%, el resto está en papeles. En Olmos, la nueva ciudad de Olmos, que ha dicho la nueva ciudad de Olmos, que será entregada en el próximo año, que es de mi departamento, en Lambayeque,
ese proyecto de la nueva ciudad de Olmo está todavía en estudio, todavía no tiene ni siquiera expediente definitivo. Entonces, son verdades a medias, información imprecisa, inexacta, y lo que ha generado preocupación, ha dicho ahora que el Braen, los 48 distritos del Braen, ahora ya no están secuestrados por el narcotráfico, ahora dicen que han incorporado a la frontera agrícola casi 100.000 hectáreas y que han derrotado al narcotráfico. Entonces la pregunta es, ¿por qué los 48 distritos siguen estando en estado de emergencia? ¿Y cómo es que, dónde salió la varita mágica para cada un promedio de 25.000 hectáreas anuales han recuperado el narcotráfico? Ahora dice que siembran cultivo de carácter legal. Entonces, este tipo de imprecisiones, este tipo de inexactitudes en un contexto general, repito, de caída de exportaciones, de caída de la inversión privada, es decir, que los inversores privados ahora quieren respiración boca a boca, que están pidiendo beneficios fiscales y que no les hagan fiscalización, ¿cómo en ese contexto pueden haber hecho más gasto público y haber derrotado la pobreza? Hoy día se miden los resultados sociales y económicos, se miden por indicadores, no se miden por mayor gasto, sino por resultados. Nosotros hemos derrotado más la pobreza, 5 o 4 veces más que la del gobierno de Cerro Humano. Wilfredo, ¿qué responden a estas? A ver, hay un tema conceptual que nos parece central. La política de incluir para crecer supone no esperar a un crecimiento razonable para incorporar a los pobres del país en el sistema de desarrollo económico. Obviamente hay que crecer, eso es un tema fundamental, pero un gobierno democrático que se preocupa por los pobres, como el del presidente Humala, prioriza gastos en sectores sociales que terminan al final generando crecimiento y la salida de peruanos pobres de ese segmento de pobreza. Cuando el presidente dice, priorizo inversión en salud, priorizo en educación, 3.5 el PBI, nada menos, priorizo en infraestructura, que se traduce en carreteras, ¿no es cierto?, básicamente en el interior del país. Cuando prioriza ese tipo de inversión en saneamiento, lo que está haciendo es sacar de la pobreza a estas personas para un crecimiento. Yo reconozco que en el periodo del gobierno de Lapra, obviamente el crecimiento fue importante y la salida de pobres fue un número mayor. Pero el reto de este gobierno ha sido hoy, con un menor nivel de crecimiento por temas internacionales, igual hemos seguido creciendo. Las cifras públicas que el presidente ha mencionado en su discurso están en la web amigable del Ministerio de Economía. Y el tema es muy simple. Un cuadro comparativo de los 3 gobiernos. Entre 2001 y 2006 se asignaron 28.000 millones en ese periodo. Entre 2006 y 2011, 124.000. Y ahora, hasta julio de este año, 149.000 millones. ¿Cuánto hemos ejecutado nosotros? 76%. ¿Cuánto ejecutó en los 5 años el APRA? 60%. ¿Cuánto ejecutó el presidente Toledo? 64%. Pero ese cuadro tiene otro complemento importante. Lo invertido, lo ejecutado, no invertido, lo ejecutado en materia de presupuesto, inversión pública, sumado los 2 gobiernos, nos dan 93.000 millones de soles. Nosotros hemos ejecutado 113.000 millones de soles. Es decir, juntamos la inversión de ambos gobiernos y nos va a dar una cifra superior a lo que se ha ejecutado en los últimos 2 años. ¿Es que había más dinero? No. Siempre hubo dinero. Ustedes han tenido dinero. Hemos tenido y tenemos ahora mayor capacidad de ejecución. No estamos hablando, ojo, de asignación de presupuesto, sino de ejecución, de compromiso de presupuesto. De manera que los cuadros son bastante claros. La inversión pública ha caído el año pasado y está cayendo 20% este año. Correcto. Una cosa increíble. Correcto. Nunca ha pasado eso. Sin embargo... Entonces, ¿cómo explicar? Pero es que la inversión... Debe haber un error en esa información. No. Esta es la fuente es el CIAF del Ministerio de Economía. Cualquier persona puede básicamente ingresar. Es cierto que ahora los presupuestos son más grandes que hace 5 años porque la economía ha crecido, entonces el presupuesto, la recaudación es mayor y el presupuesto es más grande. Pero el año pasado la inversión pública cayó 1 o 2% y este año está cayendo como 20%. Pero es también voluntad política. Fíjate en saneamiento. Yo sé que, mira, tu información... Pero es que es un tema real. Tienes que complementarla con este cuadro. A ver.
El presupuesto del gobierno, como te repito, el presupuesto del gobierno al 2006 era 55.000 millones y el 2011 se incrementó como producto del crecimiento sostenido 107%. Entonces, tú lo que estás comparando es, si el presupuesto en los 5 años del gobierno aprista se incrementó 107%, el monto de inversión pública es mayor. Pero ¿cuánto ha crecido en 4 años el presupuesto del gobierno del señor Humala? Solamente 27%. Entonces, resulta erróneo, por decirlo menos, de tratar de hacer una comparación y decir que nosotros hemos tenido mayor capacidad de ejecución de gasto. Como te repito, ¿cómo se mide? Son cosas distintas. ¿Cómo se mide? Son cosas distintas. Estamos hablando de cifras concretas. ¿Cómo se mide? Tú mismo lo has reconocido. El presidente Humala en su discurso ha dicho que han podido sacar de la pobreza a 1.300.000. Yo te lo digo, cualitativamente. ¿Cómo nosotros hemos podido reducir 20 puntos la pobreza? Con el crecimiento sostenido, que genera una herramienta que es fundamental. ¿Cuál es? El empleo. No, los programas sociales son buenos, pero al final de cuentas lo saludable para una economía es que su crecimiento sea sostenido, controla la inflación, generas empleo y con eso generas un círculo virtuoso de que de recursos, más recursos fiscales, hay más plata para infraestructura y hay más plata para programas sociales. Pero hablemos de cifras concretas, o sea, lo que estoy mostrando es un cuadro oficial, 74.000 millones de soles entre el 2006 y 2011 de ejecución en el gobierno aprista y nosotros hasta ahora 113.000 millones de soles. Entonces, no es un tema en abstracto, no, es cifra concreta, cifra ejecutada. ¿En qué está? A ver, ¿en qué está? Por ejemplo, en educación. El APRA, 2.833 millones de soles asignados a ejecución. Nosotros hasta ahora 4.844 millones de soles. En riego. ¿Eso es ejecución o programación? Es programación. No. Es programación. Estamos hablando de te lo voy a demostrar que es programación. En riego, el APRA en los 5 años 3.755, vamos nosotros por los 5.900 millones de soles. Y así uno, en saneamiento, que es un factor importante para sacar de la pobreza a los compatriotas. En el gobierno del APRA, 7.500 y pico millones de soles, ahora vamos en más de 13.000 millones de soles. Es decir, depende cómo uno lee las cifras, pero estas son cifras concretas que apuntan en ejecución y en ejecución en temas centrales, agua, habría que comparar con el crecimiento, digamos, porque la economía ha crecido y el presupuesto ha crecido, entonces a ver cuánto ha crecido el presupuesto o cuánto ha crecido la economía y si ese mayor crecimiento de la inversión del gobierno actual está, digamos, es proporcionalmente mayor o menor que el crecimiento en la economía. Jaime, eso es lo que hay que ver. Es probable que sea menor porque tenemos un menor crecimiento. Los resultados de una política social y económica se miden a través de la generación de empleo. No pueden mostrar una cifra que ustedes en 4 años hayan podido generar, en 4 años, más empleo que generamos nosotros en 2 años. No han podido ustedes demostrar que la pobreza, ustedes mismos la están reconociendo, solamente la han podido reducir a la 1/4 parte de lo que nosotros hemos hecho en los 5 años. ¿Y sabes por qué? Porque el objetivo estratégico del gobierno de Alan García fue muy claro. O sea, crecer sostenidamente para controlar la inflación, para generar una ampliación de recursos fiscales. Muy tarde, no voté muy tarde. Aquí fue al revés. Mira, todos los programas que ustedes han dimensionado, los han encontrado, nosotros los encontramos en marcha con el programa, con el gobierno del señor Humala y los hemos potenciado. Nosotros hemos dejado 500.000 de beneficiarios en Juntos. Nosotros iniciamos la pensión de gratitud con 50.000 beneficiarios. Hicimos la reforma de la educación y ustedes la paralizaron 3 años. Para suerte vino un ministro como el doctor Saavedra, que es el que está tratando de recuperar el atraso que generó el gobierno del señor Humala en los 3 primeros años de su gobierno de haberle entregado nuevamente la educación al SUTEP. Ahora el nuevo ministro Saavedra, que está prácticamente recuperando la reforma de la educación, el control de la educación por el Estado, y está tratando de resarcir ese grave daño que ustedes le han hecho. Ahora, ha subido a 3.5% el PBI, que no se había hecho nunca se había... Claro, no, pero eso hay que en los 3 primeros años ha sido casi 3%. En los 3 primeros años lo que se han hecho son sentar bases para lo que hoy hace el ministro de Educación, de manera que hay una política de continuidad. En el tema de becas, por ejemplo, o sea, no hay cambio más importante para una persona pobre acceder a una educación de calidad. Hoy tenemos 45.000 becados en beca 18, 45.000 pobres
que jamás soñaron en eso, llegar a una universidad pública privada para una profesión. Todo eso es bueno, pero Y más eso bueno es cuando tú haces crecer la economía sostenidamente y generas 4 o 5 millones de empleos. Nuestra, los jóvenes se van a sentir alegres de recibir, de tener un empleo. El gobierno nuestro, a pesar del contexto internacional complicado, sigue creciendo. Nosotros también lo tuvimos, en 2009, una crisis financiera y supimos enfrentarla. País con no, pero digamos, es cierto que el gobierno aprista gozó de los mejores precios de los minerales, claro, digamos, de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, no tanto eso así, es verdad. No tanto salvo un año que se cayó tanto todo. así, pero la estrategia fue diferente a la del señor Humala. Crecer sostenidamente para generar empleo. Nosotros nos y por eso le bajamos 20 puntos la pobreza. Por eso hemos asignado más recursos a los programas sociales. Si tú mismo estás reconociendo salud, que han sacado de la pobreza menos gente que nosotros, ¿cómo puede ser ustedes un gobierno de inclusión social? Difícil, a pesar del contexto difícil. Bien, yo les agradezco. Yo creo que los puntos han quedado muy claros. Las cifras hay que mirarlas pues con detenimiento, no usarlas. A veces se usan las cifras de una manera, digamos, para satisfacer los intereses propios y no la verdad. Pero en fin, es una discusión que hay que tener. Muchísimas gracias a los dos invitados. Oficiales, ese es el tema. Los dos invitados por su participación en la Hora N. Ahora precisamente vamos a estar con el viceministro de Gestión, Juan Pablo Silva, del Ministerio de Educación, para hablar de este tema.